Hola, ¿qué tal? Soy Carlas de la tienda Inercia y hoy os voy a hablar de patinetes eléctricos. Como veis, aquí tenemos una pequeña muestra de todos los patinetes eléctricos que tenemos y mi intención hoy es explicaros un poco qué tipo de patinete eléctrico es más adecuado para el uso que le vais a dar. Como veis, pues tenemos patinetes eléctricos desde que son bastante pequeños, que casi parecen un patinete normal sin ser eléctrico, hasta un patinete eléctrico, por ejemplo, ya de dimensiones bastante más generosas, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, a hablar de qué características tienen los tipos de patinetes eléctricos más pequeños o compactos que nos gusta llamarle a nosotros. Muy bien, como os decía, tenemos por ejemplo estos patinetes de aquí, que serían dos patinetes que llamamos compactos o ligeros, que son patinetes pensados para combinarlos con el transporte público. Obviamente los puedes utilizar sin transporte público, pero digamos que es un tipo de uso muy habitual. Por ejemplo, imagínate que tú vives a las afueras de un pueblo y que trabajas en la ciudad. Entonces, que tu día a día es coger el coche, como le pasa a un amigo mío, por ejemplo, que coge el coche hasta la estación de tren, de ahí, si tiene suerte, aparca en el parking de la estación o no, aparte de ahí coge el tren, del tren llega a Barcelona, en este caso, luego tiene que coger el metro y finalmente llega a su lugar de trabajo. Desde que tiene un patinete eléctrico de este estilo, todo ha cambiado bastante. Gana tiempo y ahorra dinero. ¿Por qué? Porque sale de casa con el patinete, llega al tren sin ningún tipo de problema ni pensar en aparcamientos, plega el patinete, sube al tren, llega a Barcelona, ahí ya no tiene que coger el metro, directamente despliega el patinete y llega a su lugar de trabajo. En el propio trabajo lo puede cargar o si no en casa sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Pues que si por ejemplo vosotros no tenéis esta necesidad de tenerlo que combinar con el transporte público, podéis ir ya a un patinete de dimensiones ya más generosas como estos que tenemos aquí. Obviamente este tipo de patinetes son patinetes eléctricos mucho más potentes, con bastante más autonomía que los otros que os he explicado, pero que obviamente también pesan más y que todo y que se podrían llegar a subir en un tren, como es este caso, o en un metro, ya sería bastante más incómodo y aparatoso de hacer. ¿Para qué uso le vamos a dar a este tipo de patinetes ya más grandes? Pues cuando, por ejemplo, necesitéis salir directamente de vuestra casa a vuestro lugar de trabajo, o al gimnasio, o al lugar que sea, ¿no? Y dentro de este tipo de patinetes, obviamente, también hay muchos tipos de características diferentes, como puede ser la potencia, la capacidad de batería, la autonomía, etcétera, etcétera. Pero la intención de hoy no es explicaros exactamente las diferencias entre baterías y potencias, que esto lo haremos en otro vídeo, sino explicaros el tipo de uso, como os he dicho, tirar a los que son más ligeros y compactos para un uso combinado con el transporte público, que cada día más gente utiliza, o ya patinetes de dimensiones más grandes para un uso estrictamente urbano sin tener que combinarlo con el transporte público. En la descripción de este vídeo os voy a poner algunos enlaces interesantes a artículos que hablan con un poco más de profundidad sobre este tipo de patinetes y también el enlace a algún tipo de estos productos que han salido en este vídeo. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo ya os hablaré un poco más en profundidad sobre temas de cómo escoger un patinete basado en la potencia, en la batería y en otras características que lo definen. Muchas gracias y hasta la próxima.